El tema de hoy es la resurrección. Hace 2 semanas hablé de dos eventos que sucedieron durante la última semana de la vida de Jesús, que fue la entrada triunfal a Jerusalén y la crucifixión. Espero, como siempre lo espero, que si tú eres una persona que aún no conoce a Cristo, pues decidas conocerlo. ¿Y por qué digo decidas? Porque finalmente lo único que Dios te pide es que tomes la decisión de creer en Él y seguirlo. Después de la explicación que di acerca de lo que pasó en la cruz, lo que hizo Dios y lo que te toca hacer a ti, el asunto deja de ser un problema de entendimiento y se convierte en un asunto de voluntad, de querer hacer, de reconocer tu pecado, de querer arrepentirte y de hacer tuyo lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Expliqué que cuando una persona lleva a cabo este acto de reconciliación con Dios, pues cumple el propósito principal para el cual fue creado. Porque dentro de los múltiples propósitos o cosas que se pueden llevar a cabo en este mundo, la más importante es conocer a Dios. Cuando lo logras hacer, entonces cumples con el objetivo supremo de tu existencia. Pues entonces, para redondear los temas pasados, pues debo hablar del acontecimiento que cerró precisamente la última semana de la vida de Jesús, que es la resurrección. Después de que Cristo fue torturado, humillado y crucificado, seguramente pues muchas ideas pasaron por la mente de sus discípulos. Qué fracaso, se acabó el sueño. Yo que dejé todo por seguir a Jesús, ahora está muerto. Pues entonces cada quien a su casa, ni modo, a soportar la burla de los demás. Los hechos. El domingo por la mañana, algunas mujeres, sabiendo que por la premura de la Pascua no habían terminado de preparar a Jesús para la sepultura, decidieron ir a su tumba para ungirle con especias aromáticas y ungüentos. Días atrás, después de la muerte de Jesús, los sacerdotes y los fariseos le habían pedido a Poncio Pilato que asegurara la tumba de Jesús y la vigilara. Y así le dijeron las siguientes palabras que consigna Mateo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En algunas de las catacumbas que se han encontrado, que están llenas de túneles, era el lugar donde se escondían los primeros cristianos. En ellas se han encontrado rocas talladas de forma circular. No, grandes rocas, ¿no? Grandes rocas que se usaban como un mecanismo de defensa. Si el enemigo lograba entrar, estas rocas se deslizaban sobre un canal inclinado y así bloqueaban el túnel y ya no podían pasar.
Entonces era muy fácil rodar esta gran roca para tapar la entrada, pero era muy difícil de quitar. La tumba de Jesús estaba tapada con una roca muy grande, con un mecanismo muy similar al usado en las catacumbas. De tal forma que esos sepulcros de la antigüedad eran tallados sobre grandes rocas, eran excavados en rocas. Entonces hacían una entrada y la tapaban precisamente con estas enormes rocas, con una sola. Entonces, tapar la entrada era muy fácil, porque esta roca pues, giraba y llegaba a un tope. Pero para abrirla, para ir en sentido contrario, sí se necesitaba la fuerza de varios hombres. Además, como les acabo de leer en el pasaje, en el caso de la tumba de Jesús, esta roca que tapaba la entrada se mandó sellar, es decir, se pusieron los sellos reales para que no fuera alterada. Y además se puso una guardia romana para que la estuviera custodiando todo el tiempo, precisamente para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Ese domingo en la mañana, María Magdalena, su fiel discípula, ¿verdad?, encabezando a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, llegó, pero precisamente en el camino nos cuentan los evangelios que entre ellas se preguntaban cómo le iban a hacer para quitar la enorme roca que cubría la entrada del sepulcro para poder entrar y terminar con los ritos de ungimiento a los muertos que acostumbraban. El Evangelio de Mateo nos dice que la primera sorpresa con la que se encontraron al llegar fue que de pronto sintieron un gran temblor porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la roca y se sentó sobre ella como si fuera cualquier cosa. Y cuenta el evangelista que el rostro de este ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Y de miedo de él, dice que los guardias comenzaron a temblar y se quedaron como muertos, no sé, quizá como desmayados. Entonces, imagínate la impresión que recibieron estas mujeres por el terremoto, por el ángel y por la demostración de su fuerza y poder. Entonces, el ángel se enfocó en darles lo que sería la principal noticia. Les dijo, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y las invitó a entrar al sepulcro
donde supuestamente habían puesto el cuerpo de Jesús. En ese momento pasaron de la primera gran impresión a otra mayor, o sea, el temblor, el ángel y el anuncio, ¿verdad? Precisamente para recibir la noticia de que el Señor había resucitado. Entonces, el ángel las animó para que fueran a compartir tan grandiosa noticia con los demás, y nos cuenta el Evangelio de Mateo que así lo hicieron. Dice que las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y entonces, en ese trayecto ocurrió una sorpresa más. Dice Mateo que mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Lucas, hablando de la resurrección, dijo: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Es decir, cuando Jesús resucitó, ellos jamás tuvieron dudas de que estaban hablando, de que estaban viendo e incluso compartiendo los alimentos con el Cristo vivo. A partir de ese momento, Jesús seguiría dando testimonio de su victoria sobre la muerte, apareciéndose en diferentes momentos y lugares. Y los evangelios nos consignan todos estos momentos cuando Jesús se apareció. Estoy seguro que no fueron todos, pero se nos narran, me imagino que los más importantes o los más trascendentes. En primer lugar, como dije, le apareció a María Magdalena y a las otras mujeres. Después, Jesús encontró a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. Más tarde, a Pedro y a los apóstoles. Después, a Tomás. Días después, en el mar, a 7 de los discípulos. Y la aparición más grande tuvo lugar cuando él se presentó ante 500 personas al mismo tiempo. Y esto lo consigna el apóstol Pablo. Y cuando lo relata en su primera carta a los Corintios, dice que algunos de esos testigos aún vivían. Es decir, cuando Pablo está escribiendo esta carta, dijo que algunos de estos discípulos, de entre los 500 que vieron a Jesús, aún vivían. Y lo dice para que cualquier interesado
pudiera ir a verlos y preguntarles acerca de lo que habían visto. Después se le apareció a Santiago y al final a sus discípulos cuando él ya decidió ascender al cielo. Después de haber pasado por la tremenda experiencia de ver a Jesús, todos estos hombres, ¿verdad? Todos aquellos que se convirtieron en testigos de la resurrección, quedaron marcados para siempre, como también más tarde lo sería Pablo, cuando Jesucristo también lo encontró en el camino a Damasco. Sumada a esta experiencia, 10 días después de la resurrección, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y entonces, menos, ¿verdad? Ya nada ni nadie pudo parar a los discípulos de Jesús. Nos cuenta el libro de los Hechos, que ellos empezaron a hablar con denuedo y con mucho valor la palabra de Dios. Tanto así que Dios les permitió que incluso pudieran hablar en lenguas que ellos no hablaban, para que los extranjeros que estaban de visita en Jerusalén pudieran oír el mensaje de Cristo en su propio idioma. Entonces, estamos hablando de que a un hecho extraordinario, como fue la resurrección, se le sumó 10 días después otro hecho completamente extraordinario también. Las palabras de Pedro y de Juan expresan precisamente el sentir que todos ellos tenían en esos momentos. Dice en Hechos 4:20, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este era el sentir de todos ellos. No podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído. Entonces, la situación para ellos en esos momentos es que ellos ya no tenían absolutamente ninguna duda de que Jesucristo había resucitado, porque así como había sido de real para ellos cuando convivieron con Él, ahora, después de su muerte y ya resucitado, volvieron a convivir con Él, de tal forma que la realidad de Jesús resucitado fue algo completamente cierto para ellos. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Voy a hablar de dos puntos importantes de la resurrección. La resurrección significa victoria y significa primicia. Victoria. Bueno, yo creo que dentro de las muchas fantasías que el hombre pueda tener, está la de poder revertir la muerte. En 1962, Robert Ettinger concibió la idea de darle al hombre lo que él llamó una segunda oportunidad. Y lo hizo a través de crionizar sus cuerpos. Esto es, congelarlos, ¿verdad?, después de fallecidos, a bajísimas temperaturas por medio de nitrógeno líquido.
Y se sabe, dentro de lo que se puede saber, que por lo menos 300 personas y 200 mascotas en el mundo, a un costo de $30,000 por cada uno, están en algún lugar congeladitos a la espera de que algún día la ciencia avance de tal manera que puedan ser devueltos a la vida. Hasta ahora nadie lo ha logrado. Cuando Pablo comenzó a hablar acerca de la resurrección, que como les digo, él también fue testigo, se encontró con una gran resistencia por parte de la gente. Voy a leer 1 Corintios 15, del 12 al 19. Él está en esta confronta con los oyentes y les dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es decir, Pablo aquí está introduciendo un concepto muy novedoso, que es la resurrección, pero lo está haciendo en base a lo que vio, en base a lo que vieron muchas personas y en base a las promesas, las profecías y, obviamente, al poder de Dios que es capaz de hacer esto y más. De ninguna manera está hablando de un acto humano, sino de un acto divino. Y está diciendo que si la resurrección no fuera posible, entonces Jesucristo no pudo resucitar. Y si Él no lo hizo, los primeros afectados seríamos nosotros de dos formas. En primer lugar, dice Pablo, lo que estamos predicando es inútil. Y la fe de los que han creído también, porque todo estaría fincado sobre una mentira. Y en segundo lugar, si Cristo no resucitó, esto quiere decir que no tuvo victoria sobre la muerte. Y al no tener victoria sobre la muerte, nuestros pecados lo vencieron. Y por lo tanto, no pudo pagar por ellos. Seguimos en deuda con Dios porque esta no fue pagada. Aún estamos en nuestros pecados. No nos pudo salvar de ellos. No podemos entrar al cielo. Estamos perdidos. Nadie ha pagado por nuestros pecados. Nosotros
los tenemos que pagar con el infierno. Jesús no es un salvador, es un fracasado y nosotros también, porque pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Por lo tanto, los cristianos somos los más dignos de lástima. La primicia. Pablo continúa su disertación e inmediatamente nos tranquiliza diciendo: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y además nos da otra noticia al decirnos que Él es la primicia. Esto es, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, el primero en resucitar. Esto quiere decir que así como Él resucitó, también nosotros lo haremos. Y Él es el primer fruto, Él es la muestra de esta gran cosecha que está conformada con todos aquellos que un día vamos a resucitar. Resulta que aparentemente los discípulos habían olvidado estas palabras de Jesús que ella había dicho. Quizás no las entendieron, quizás las entendieron mal, las ignoraron, las olvidaron, no sé. Pero Jesús previamente ya había hablado de que Él iba a resucitar. Como dice en Mateo 16:21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en Juan también se consigna esta declaración de Jesús. En Juan 10, 17 y 18, les dijo a sus discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto quedó claro a través de la resurrección. Y dice, porque este fue el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Es verdad, yo creo que sobre esto no hay ninguna duda de que un día todos nosotros vamos a morir. Y que dejaremos de vivir en esta tierra como la conocemos. Esta es la condición de todo hombre. Pero también debemos saber, y nos debe servir de consuelo, que dice la Biblia que si tú crees en lo que Cristo hizo, tú no permanecerás, como dicen algunas sectas, para siempre en un sepulcro, sino que un día resucitarás como lo hizo Jesús. Para que tú puedas participar de la resurrección de vida, tú tienes que responder afirmativamente a la pregunta que Jesús le hizo a Marta cuando su hermano Lázaro murió y le dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella respondió:
sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, es decir, yo creo que tú eres el escogido por Dios para salvar a la humanidad. Le dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué terrible es cuando una persona no tiene esta esperanza. Cuando no es capaz de entender que la verdadera vida comienza cuando esta vida termina. Y por lo mismo, no se preocupan por saber cómo pueden alcanzar la vida eterna que Jesús hizo posible. Sin esta esperanza, no solo las vidas son tristes, sino que también las angustias de la muerte son terribles, porque todo es incertidumbre. En esos momentos, cuando las personas se están acercando al otro lado, la depresión, la angustia y la desesperación se apropian de ellas, ¿verdad? Porque ven que la vida que tanto amaron se les está yendo de las manos, porque ven que todos sus días se están acabando. Saben, se dan cuenta, ¿verdad?, que están a punto de perder todo por lo que apostaron. Y yo pienso que ha de ser terrible enfrentar el valle de sombra de muerte sin ninguna esperanza. Por eso Jesús dijo que muchos queriendo salvar su vida la perdieron y otros supuestamente perdiéndola la ganaron. Unos apostaron todo a esta vida y a lo que este mundo les podía ofrecer, pero llegó un momento en que se dieron cuenta que terminaban y se acabó todo con la muerte. Pero los que apostaron a la vida eterna, a la larga, la ganaron. Algo que es importante considerar es que la resurrección va a implicar a todo nuestro ser. Es decir, no vamos a resucitar para ser espíritus vivientes o como fantasmas, ¿verdad? Ahí volando, ¿no? La Biblia explica que nuestro cuerpo y nuestra alma, ambos, serán resucitados para convivir como una unidad por toda la eternidad. Y aunque seremos radicalmente transformados, seguiremos siendo nosotros mismos, con nuestras habilidades, con nuestra personalidad, con nuestra esencia, con nuestra apariencia, etc. Pero eso sí, todas estas cosas perfeccionadas. Absolutamente nuestro cuerpo y nuestra alma estarán libres de cualquier sombra de maldad y de pecado. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:53. Dice así, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Sí, ese día será un día de estreno, de un cuerpo nuevo
para poder vivir en un mundo, en un cielo y en una ciudad nueva. Todo, todo nuevo, perfecto. Entonces, la resurrección de Cristo es la muestra de que Dios aprobó su obra y sus consecuencias. Por lo tanto, ya no hay nada que pagar, todo quedó saldado, y por esa razón, todos los que crean en Jesús también resucitarán para vida eterna. Pablo nos exhorta, finalmente, a que veamos a la muerte como lo que en verdad es. Un paso de transición a la eternidad. Un compás de espera. Y como les decía hace rato, reflexionando acerca de las personas que piensan como personas que no creen en Dios, y en contraste a lo que piensan los creyentes, es tremendo, porque el incrédulo ve la muerte como el fin de todo, y aquel que cree en Dios la ve como el principio de todo. Y Pablo entiende, ¿verdad? Y por eso explica de forma muy detallada algunos aspectos, porque él sabe de dónde venimos. Él entiende que antes teníamos otra perspectiva de las cosas. Como dice en Efesios 2:12, hablando del pasado de las personas que ahora son creyentes, y dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces aquí se ve el contraste, porque ahora como creyentes vivimos en la esperanza de que cuando alguno de nosotros muera, la separación de los que como nosotros han creído no será definitiva ni para siempre, sino que será temporal, sabiendo que en un breve tiempo nos volveremos a encontrar en el cielo. Pablo, explicando a los tesalonicenses algunas cosas, les dijo lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Este duermen es como el eufemismo que Pablo usa para hablar de los que murieron. Y dice, está consolando a los hermanos de Tesalónica que piensan que se han perdido algo porque ya murieron. Y les habla de ellos y les dice, no quiero que ignoren acerca de ellos para que no estén tristes, como los otros que no tienen esperanza. Ellos sí tienen por qué estar tristes porque no tienen esperanza, pero no los hermanos que han creído pero que ya han muerto. Cuando Pablo se refiere a ellos, dice que un día despertarán, porque están nada más dormidos. Ellos resucitarán. Mientras esto pasa, pues los cuerpos de los que ya murieron, pues simplemente están en espera de ser despertados. Él dice que es como si estuvieran en un sueño, a la espera de ser despertados. Y continúa Pablo diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo pone como ejemplo, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo repito, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en él. Entonces,
precisamente Pablo explica en una forma muy clara y breve que la resurrección es el pilar y es la esperanza de la fe cristiana. De tal forma que no podemos movernos de este gran pilar, porque como argumentaba Pablo, si esto se derrumbara, se derrumba todo. Pero no fue así. Gracias a Dios, Jesús nos resucitó. ¿Cuál sería la conclusión final? Mira, hay dos cosas que todo hombre que ha vivido en esta tierra no podrá evitar: morir y resucitar. Esta es la suerte para todo ser humano: morir y resucitar. Todos van a morir, grandes, pequeños, viejitos, jóvenes, pobres, ricos, todos van a morir. Y de la misma forma, todos van a resucitar. Pero debo aclarar, como la Biblia lo dice, que aunque todos van a resucitar, unos van a resucitar para vida y otros para condenación. Fíjate qué fuerte declaración hace Juan en el capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan dice aquí que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y la pregunta obligada sería, bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Pues hacer lo bueno es hacer lo que Dios pide que hagas. ¿Y qué es lo que Dios pide que hagas? El mismo Juan lo explica en el siguiente capítulo, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 40. Y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús. Esto es lo que Dios quiere de ti. Que todo aquel que ve al Hijo, a Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día final. Todos los que hagan lo bueno resucitarán para vida. ¿Qué es lo bueno? Creer en Jesucristo para tener vida eterna y tener la garantía de que Él te resucitará en el día final. Yo no sé si alcances a darte cuenta de la magnitud, la maravilla y la preciosidad de esta promesa. Es Dios quien la hace. Es Dios quien la ofrece. Pero tú finalmente eres quien la acepta y decide ir o no en pos de ella. Nadie lo puede hacer por ti. No porque no quiera. El mismo Pablo, cuando veía la ceguera de sus compatriotas
decía que él mismo quisiera ser maldecido con tal de que los demás se salvaran, pero Dios le dijo, esto no es así. No se puede así. Esto es una decisión que cada uno debe de tomar en forma personal, en forma individual y por convencimiento propio. Por último, quiero despedirme de ti con unas preciosas palabras que dijo Pedro. Y me voy a 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Maravillosas palabras. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.